Lo que vamos a estar conversando en estos próximos minutos tiene que ver con la plataforma de sistema de comando de incidente, una herramienta administrativa que, como lo pudimos ver en la sesión de trabajo con Mauro Aponte hace unos meses atrás, presentación que está colocada en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube, que la pueden buscar allí y compartirla y revisarla, al igual que va a estar colocada esta sesión de trabajo. Una herramienta que fue creada en la década de los años 70 y nace por una necesidad de administrar, de revisar y poder registrar todo lo que son eventos generadores de daño, desde emergencias hasta desastres, que por supuesto ha venido a través del tiempo evolucionando, mejorando, por supuesto para bien, inclusive cuando hablamos de muchas personas que me preguntan sobre INSARAC y qué tiene que ver sistema de comando de incidente. Cuando revisamos muchas de las cosas que habla INSARAC sobre la administración, sobre los formularios, inclusive sobre la sectorización, nace precisamente de este primer tiempo de lo que es la plataforma de sistema de comando de incidente. Aquí vamos a trabajar y nos ponemos un objetivo, vamos a trabajar en base a un objetivo que es conocer vamos a conocer el planteamiento de cómo se implementan estos formularios en un incidente. Es importante que en este caso de los formularios se crean en base a una necesidad, no necesariamente puntualmente los de sistema de comando de incidente. Cualquier formulario de tipo de inspección, de registro, de control, existen muchísimos, hay infinidades de formularios de hecho para nuestra carrera de atención de emergencia, de administración para desastre, inclusive antes de lo que son las evaluaciones previas, inspecciones de riesgo. Existen muchos formularios. ¿Y qué nos permite esta herramienta? Nos permite de una u otra forma trabajar de forma más objetiva, nos permite de una u otra forma convertir esta información en resúmenes bien importantes que le permitan a los tomadores de decisiones, tomando en cuenta que los tomadores de decisiones en nuestra carrera, en nuestra vida, en esta profesión, van a recortar los tiempos para salvar vidas y salvar bienes. Por eso es la importancia de la administración en la respuesta, en la atención de emergencia y en la administración para desastres. Una de las grandes preguntas que regularmente formula la gente cuando hablamos del tema INSARAC, que está diseñado para la respuesta internacional, aparte de que ya ahora podemos hablar del fortalecimiento de las capacidades nacionales y la respuesta nacional. Sí, eso es cierto, pero de una u otra forma, muchas de las herramientas que permite INSARAC permiten es administrar grandes eventos. Y en este caso muy particular, y mi recomendación es iniciar evidentemente por el tema, sobre todo los equipos USAR con respuesta nacional, pueden trabajar perfectamente con toda la plataforma de sistema de comando de incidente. No significa que no conozcan la plataforma INSARAC, tenemos que conocerlas las dos. Los formularios inicialmente podemos hablar de que puede ser una pieza de papel, un formato en electrónico, la podemos regularmente con las herramientas de Office para los que trabajamos con computadora, que es una hoja Excel que nos permite a nosotros diseñar, nos permite convertir y nos permite cuantificar. Cosas importantes que nosotros vamos a querer cuando trabajamos con papel, evidentemente que hay mucho más que desarrollar, ¿no? Estos instrumentos definitivamente nos permiten ser mucho más objetivos al momento de recoger datos, transformarlas, diseminarlas y convertirlas en información, por supuesto, para lo que les comenté antes, convertirla en información
importante, inclusive hasta sensible, tomando en cuenta de que nosotros los datos que recogemos, que transformamos en información, lo vamos a disponer para la comunidad en general, para los medios de prensa, para los tomadores de decisiones en el nivel político y para la gente del gremio de atención de emergencia, bomberos, policía, información técnica. Por eso es importante que los mantengamos. Y una de las ventajas que nosotros tenemos con lo de los formularios, en este momento les hablo de las desventajas, tiene que ver con que las personas no conozcan la herramienta. Si nos tomamos un tiempo de diseñar un formulario, y sucede muchísimo con un trabajo que se tiene que hacer muchas veces a gran escala, con la plataforma de evaluación de daños y análisis de necesidades, que a veces se tiene que hacer el trabajo de campo y mucha gente no conoce cómo levantar, recoger los datos y plasmarlos en el formulario. Eso es uno de los grandes inconvenientes que se nos pudiesen presentar cuando los operadores no conocen el formulario, no conocen la herramienta. Por eso es bien importante que se puedan generar sesiones de trabajo donde las personas puedan no solamente conocer la herramienta, sino que puedan trabajarla a través de simulaciones y de simulacros. Por supuesto, también tiene que ver cuando desarrollamos formularios muy complejos y que estos formularios que son muy complejos, que recogen muchos datos, no cuentan con instructivos que permiten al operador, al usuario, conocer el detalle y poder descargar la información allí. Dejé de escucharte, Jenny. ¿Sigues allí? Creo que sigues acá. Bueno, continúo. Una de... Julio, aquí estoy. Perfecto, disculpa. De las ventajas que podemos conseguir nosotros con la aplicación de estos formularios, tenemos una secuencia de entrevistas para la recolección de datos. Cosa importante, no es lo mismo que nosotros tomemos una hoja de papel en blanco o 100 hojas de papel en blanco, se la entreguemos a 100 personas y le digamos, busquen cuáles son los daños asociados a las lluvias que se están presentando en un sector X. Los datos que van a llegar van a ser muy dispersos, no en un formato, ¿verdad? Y, por supuesto, no van a ser subjetivos. Por eso, previamente se diseñan los formularios. El procesamiento va a ser mucho más efectivo para el manejo de la información. ¿Por qué? Porque lo podemos convertir inmediatamente en formato digital, que nos permite hacer gráficos, realizar estadísticas, son más dinámicos y efectivos, nos permiten comprender, y probablemente una de las cosas más importantes con esto es que no solamente, y nos pasa muchísimo a los tomadores de decisiones, que tenemos que recolectar datos para probablemente decirle al presidente de la República, algún jefe ministerial, algún director general, algún alcalde, gente que probablemente no sea muy diestro con la información técnica, donde nosotros nos convertimos en asesores de personas, de estos gobernantes, y tenemos muy poco tiempo para explicar mucha información y que probablemente ellos tienen que digerir muy rápido para, por supuesto, transmitir a través de los medios de comunicación. Una de las cosas que nos permite esto es simplificar ese tipo de trabajo. Y otra de las cosas bien importantes para todos los tomadores de decisiones, gerentes del área, es que todos los registros que quedan pueden ser almacenados hoy en día en computadoras, en discos duros, en archivos, y que pueden estar de fácil acceso para auditorías. Con ellos podemos generar bases de datos. Con estos datos también podemos generar gráficos y los respectivos informes técnicos que probablemente muchas veces no hemos estado acostumbrados en las operaciones de atención de emergencia, pero que hoy en día dentro de la plataforma de sistema de comando de incidentes, de respuesta, y que está escrito en la mayoría de los procedimientos y protocolos, es que después de cada incidente, de ese incidente se debe generar un informe técnico que reúna una serie de características bien importantes para que podamos seguir aprendiendo y podamos seguir corrigiendo.
Dentro de los diseños, cuando se elaboran estos formularios, hablamos de que primero que debe haber un concepto de para qué se va a aplicar y cuáles son esas técnicas que se van a utilizar para recolectar la mayor cantidad de datos. Y que esos datos de verdad sean importantes. No recopilar un montón de datos que después no nos van a servir para nada, porque al contrario, lo que queremos a través del diseño de un formulario es que estos sean lo más objetivos posible para mejorar nuestra capacidad de toma, capacidad y ¿cómo se llama? Y facilidad de poder tomar decisiones. Es importante que estas herramientas sean revisadas, que usted si tiene la oportunidad de diseñar uno porque le hace falta, independientemente para qué va a ser el tipo de formulario, pueda revisarlo, pueda pensar previamente para qué va a ser utilizado el formulario. A pesar de que hoy en día ustedes se colocan en Google y necesitan un formulario para hacer la inspección de una cocina, de un restaurante, y va a conseguir un formulario de eso. Lo que probablemente vaya a tener es que adaptarlo. Hay muchos ejemplos, hay muchas herramientas que permiten. Hoy en día es mucho más fácil con todo esto del internet y todas estas herramientas. Por supuesto, en la gestión de riesgo y en la administración de desastres, no nos hemos quedado atrás con todo lo que tiene que ver con el diseño de este tipo de herramientas, y por eso, bueno, no solamente estamos hablando de sistemas de comando de incidentes, de INSARA, sino que también hay un sinfín de evaluación de daños y análisis de necesidades, herramientas para la investigación en caso de desastre de manejo de cadáveres, lesionados, el tema de saldo masivo de víctimas. Entonces, hay muchas herramientas, hay muchos que ya están diseñados y la idea es conseguirlos previamente, no esperar que pasen las cosas, precisamente para aplicarlo, porque ese es parte del error de que no conozcamos el formulario, no, busquémoslo previamente, vamos a adaptarlo y posteriormente vamos a practicarlo y nos familiarizamos con el uso de estas herramientas y las adaptamos dentro de un procedimiento institucional. Es importante destacar de que de esta sesión de trabajo, los formularios con los cuales vamos a estar trabajando van a estar en la sesión de biblioteca virtual de nuestra página, fbsar.org.be, y allí usted lo va a poder descargar en formato modificable, en este caso en Word, y pueden, si desean, hacerles la modificación, aunque estos formularios que nosotros estamos trabajando en esta sesión de hoy, bueno, son una recopilación y una actualización de los del programa de OFDA. Cabe destacar que a través de la norma NIMS y de la norma NFPA 1561, también existen una serie de formularios que son idénticos a estos, ¿no? Inclusive, bueno, esto funciona solamente para Estados Unidos. Hay una plataforma, una app para dispositivos móviles donde simplemente ya se maneja de forma virtual a través de su dispositivo móvil. Como les comenté, esta plataforma que nació en la década de los años 70, busca de una otra forma unificar criterios que nos permitan a todos los que trabajamos como respondedores de emergencia, no solamente ser respondedores de emergencia, sino ser administradores de incidentes, del incidente. ¿A través de qué? A través de unos métodos comunes de administración, de levantamiento de información, de procesamiento, para recortar los tiempos en la respuesta que va a permitir salvar vidas y salvar bienes. Eso lo hacemos con un lenguaje homologado, no solamente de cada uno de los actores, sino también de los medios o métodos de comunicación que se establecen para los sistemas de respuesta. ¿A través de qué? A través de establecimientos de objetivos que nos van a permitir a nosotros poder alcanzar, trabajar a través de unas estrategias operacionales, poder alcanzar esos objetivos. Y temas tan importantes como el alcance de control, que nos va a permitir como administradores no solamente administrar un gran evento, sino administrar lo más importante, el talento humano que nos va a estar acompañando para la respuesta a esto.
no solamente las respuestas, y con este alcance del control nos permitimos de una u otra forma saber si a través de las estrategias operacionales que se han descrito estamos alcanzando los objetivos que se han planteado. Es por eso la importancia. Es por ello que dentro de uno de los temas bien importantes que vamos a ver acá y que estamos viendo es cómo hacemos nosotros esto y por qué lo hacemos. Hay algo bien importante con la plataforma de sistema de comando de incidente, y que lo vimos con Mauro Aponte hace un tiempo, que les comenté, es que de una u otra forma nos permite tener organización. Y esta organización, como comentó una persona una vez que estábamos en un curso, para mí es más fácil decirle que hay que poner todo el mundo en una cajita que cómo organizar. Y bueno, como lo querramos poner, pero de una u otra forma, tenemos que estar claro de que debe existir un sistema de organización, no solamente que nos anotemos en una lista quiénes están participando, sino que visualmente también vemos dónde está cada quien. Es por eso que siempre es recomendable contar con un organigrama de cómo es el sistema de respuesta y cómo se pudiese estar modificando. Y vamos a ver dos ejemplos en dos formularios donde se muestran dos organigramas totalmente diferentes. Algo bien importante dentro de todo lo que hemos estado conversando y que se habla en la parte teórica del curso de sistema de comando de incidentes es el periodo operacional. El periodo operacional tiene un lapso de tiempo, lo que llamamos nosotros el periodo inicial, que es el momento del impacto, el momento del incidente, y en el momento en que se empieza a levantar, a recoger los primeros datos para poder empezar a programar, planificar cuáles van a ser esos periodos operacionales que podemos decir. Puede ser 1, 2, 3, 4 periodos operacionales. Pero ¿cómo lo vamos a establecer? A través de los objetivos, las estrategias tácticas que nos vamos a establecer, cuáles son los recursos que contamos, perdonen, y cuál es la estructura organizacional con la que vamos a trabajar. Ay, disculpen, por favor. Es por eso que esto regularmente no lo vemos en el curso básico, lo vemos en el nivel intermedio o en lo que llamamos en el de NIM 100-200, en ese nivel que es la P de planificación. En la P de planificación hay unos temas bien importantes y que sirve como referencia, inclusive a través de las tarjetas de campo que muchos de nosotros probablemente tenemos que nos ceden en el curso básico del sistema de comando de incidentes. Ya empezamos a hablar de qué es lo que tenemos que hacer. Por eso es que este método es muy fácil de trabajarlo, porque todo está escrito y nos orienta a cómo desarrollar el trabajo. Lo primero que nosotros hacemos, que está conversado para poder llegar al tema de los formularios, tiene que ver con la fase inicial de aplicar los 8 pasos del sistema de comando de incidente. Y en esa primera parte, que es dentro de la P de la planificación, que podemos ver allí en color amarillo, que habla sobre la notificación del incidente, la evaluación inicial, el PAI, que es el plan de acción del incidente, la respuesta inicial, el resumen de operación y el resumen de la evaluación. Estamos hablando de que todo esto que nosotros vemos acá, que es la etapa 1, lo conseguimos en la tarjeta de campo, que nos habla sobre el punto 1, informar a la base de arribo, asumir el mando y establecer puesto de comando, evaluar la situación, establecer un perímetro de seguridad, establecer los objetivos, determinar las estrategias tácticas, se determinan las necesidades y los recursos y se prepara la información en caso de necesario para transferir el mando, porque en este caso usted es un primer respondedor. Y por supuesto, después que hay todo eso, y si es una operación donde el periodo operacional se va a prolongar,
o la operación se va a prolongar y vamos a necesitar periodos operacionales, allí es donde viene el desarrollo de la utilización de los formularios que nos va a permitir a nosotros poder de una u otra forma ir llevando los registros para mejorar la toma de decisiones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con los formularios. En este índice que ustedes pueden observar acá, vamos a estar trabajando con 11 formularios, en este caso particularmente acá puntualmente que vamos a estar explicando. Desde el 201, 202, 203, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 21 y 22, siempre con el 2 adelante, el 201. Y donde vamos a hablar vamos a revisar detalladamente para qué sirve cada uno. Fíjense que esto, que regularmente debería ser lo básico, nos habla sobre la información inicial, sobre los objetivos del incidente, y lo vamos a revisar detalladamente por qué y para qué. Y después me voy a permitir compartirles una que vamos a ver acá, algo bien interesante, que es la pregunta que regularmente siempre nos hacen los participantes a este tipo de curso. ¿Quién es la persona o el responsable de llenar cada formulario? Entonces, eso lo vamos a revisar. Y vamos a comenzar con el formulario 201. El 201 tiene varios cuerpos, en este caso muy particular tiene 4 cuerpos. Todos en su mayoría tienen unas características importantes en su encabezado, porque donde nos habla del nombre del incidente, la fecha y la hora de preparación, donde nosotros vamos a revisar acá en el incidente, y fíjense, si empezamos a revisar detalladamente, vemos que en el ítem número 3, aquí en el ítem número 1, el nombre del incidente, y estamos ya colocando acá fecha y hora de preparación para ya empezar a llevar registro. Lugar del incidente, dirección, muy importante. ¿Ok? En el ítem número 4 que vemos por acá, evaluación inicial. O sea, cuál es la naturaleza del incidente, la amenaza, área afectada y si requiere aislamiento. Si estamos en un incidente que involucra materiales peligrosos, ya sabemos que si no tenemos identificación y reconocimiento, ya sabemos que por norma nos vamos a la guía GRE y vamos a buscar lo que se conoce como la hoja 111, que nos va a dar el nivel básico o el estándar de aislamiento. Entonces, ya aquí empezamos a hablar en esta primera hoja de este formulario de los objetivos iniciales. ¿Qué objetivo inicial tengo? Crear perímetro de seguridad, porque ya estamos aislando dependiendo de la situación. ¿Qué estrategias pudiésemos estar utilizando? Para los que probablemente han hecho el curso hace algún tiempo y han estado trabajando con los formularios, con otros tipos de formularios del sistema de comando de incidente, es importante mencionar que esto es la versión 2017, en este caso muy puntual del programa de OFDA. Las estrategias tácticas que se van a utilizar, dónde se va a ubicar el puesto de comando, dónde se va a ubicar el área de espera, la ruta de ingreso y la ruta de egreso. Esto es bien importante porque ya aquí estamos determinando por dónde llegan los recursos y por dónde salen los recursos. Y ya en esta primera hoja estamos hablando de algo que existía en uno de los formularios anteriores, que es el mensaje de seguridad. Y bueno, la distribución de canales. ¿De canales de quién? Si estamos llegando con equipos de radiocomunicaciones, nos pudiésemos ya estar determinando inicialmente cómo nos vamos a comunicar, porque algo que nos dice la plataforma es que debemos estar homologados, debe existir homologación, no solamente en las comunicaciones.
Bueno, aquí en este caso nos da una referencia de cuántos cuerpos tiene este formulario, el comandante del incidente y en qué momento se preparó. Algo bien importante que vamos a conseguir en el ítem número 16 es que ya el mismo formulario nos dice, dibuja o coloca allí una vista visual, un croquis, un mapa de dónde es el sitio donde sucedió. Para los que son muy habilidosos y les gusta trabajar esto, los formularios en formato modificable con una herramienta, con una tabla, con un teléfono, con un dispositivo móvil, computador, esto se puede hacer muy rápido, apoyándose con herramientas como Google Maps y otro tipo de herramientas que le permiten manejar gráficos. En la parte de abajo, bueno, nos va a aparecer en el ítem número 14, nos va a aparecer siempre en el número 14K, quien es el comandante del incidente. Y aquí es bien importante poder colocar un croquis para que podamos observar y que quede registro de dónde es la situación. Ya en el ítem número 17 y 18 de este formulario, estamos hablando que de la fecha y hora de preparación y cuál es el resumen de las acciones, qué se está llevando momento a momento desde el inicio y qué se está desarrollando. Unas facilidades que si tenemos estos formularios en digital y estamos trabajando con un computador, tranquilamente esto es infinito y podemos llevar más registro y tener más detalles de la operación. Y la organización actual o el organigrama actual, ya aquí empezando a trabajar, ya vemos, tenemos un equipo de personas que ya está empezando a llegar al incidente, hay el comandante, hay una estructura, ¿cómo vamos a funcionar? Bueno, esto es parte de lo que queremos ver. ¿Cuál va a ser ese organigrama inicial para la operación? ¿Qué voy a necesitar yo como comandante? ¿Tener un staff? Ya sé que la misma estructura me dice que el staff de seguridad está conformado por el oficial de seguridad, el oficial de enlace y el oficial de información pública. Por supuesto, es el equipo que va a estar acompañando al comandante en la toma de decisiones, pero también lo van a estar acompañando otras personas que se van a encargar de desarrollar todo el tema de la planificación, por supuesto, el tema de la ejecución de lo que realiza planificación, que lo hace operaciones, y para que operaciones pueda desarrollar su trabajo, hay un equipo de logística que le va a dar todo el soporte, ¿verdad? Para poder ejecutar lo que dice planificación. Y hay un área de administración que se va a encargar de llevar todos los registros, porque definitivamente no hay incidente y respuesta que no generen inversión. Pasamos al formulario 202, que lo conocemos como el de plan de acción del incidente. El formulario 202 del plan de acción del incidente nos va, el propósito de este formulario nos permite a nosotros desarrollar todo lo que tiene que ver con los objetivos, las estrategias y las tácticas, los recursos que necesitamos para trabajar. En la parte principal, o en el encabezado, vamos a conseguir el nombre del incidente, la fecha y hora de preparación. Y aquí en el ítem número 3 ya empezamos a trabajar con lo que es el periodo operacional. ¿Desde cuándo va a estar diseñado esto? Va a estar diseñado para 3 horas. Bueno, en este periodo operacional que nosotros vamos a describir acá, vamos a revisar dentro de 3 horas si hemos alcanzado los objetivos, si las estrategias que hemos aplicado pues, nos permiten alcanzar los objetivos o la resolución de los problemas. La fecha y hora de ese periodo operacional y, por supuesto, la fecha y finalización de ese periodo operacional en los ítems 4 y 5. En el ítem número 6, allí nosotros vamos a escribir cuáles son esos objetivos, tomando en cuenta de que vamos a escribir objetivos que deben ser medibles, observables, cuantificables y evaluables. O sea, parte de las características que hemos aprendido en sistemas de comando de incidentes. ¿Cómo vamos a alcanzar eso? A través de la descripción de estrategias, recomendación que le da planificación a operaciones para alcanzar esos objetivos. Y que tiene que ver con las tácticas operacionales que, en este caso, operaciones va a decidir en campo cómo desarrollar esas estrategias.
Algo bien importante también que vamos a conseguir en este formulario es la cantidad de recursos que lo vemos en el ítem número 9. ¿En qué lugar se encuentra el recurso? Y si hay alguna solicitud, ¿quién lo va a solicitar? Se lleva un mejor control, porque definitivamente a veces nuestros buenos amigos de los que se encargan de llevar la logística tienen unos almacenes muy grandes y tienen que llevar control de todos los recursos que están allí. Y bueno, y en el ítem número 10 vamos a conseguir la asignación y ubicación que se está colocando allí ¿cómo se llama? Para que ese equipo de trabajo pueda desarrollar la asignación que le fue colocada y ellos tienen que necesitar unas herramientas, equipos o accesorios para poder alcanzar ese objetivo. En la parte inferior, en el ítem número 11 y 12, bueno, preparado por el jefe de planificación, al igual que aprobado por el comandante del incidente. Y como les comenté, particularmente este formulario tiene 3 cuerpos que en la segunda parte continúa los ítems número 6, 7, 8, 9 y 10. Y en el ítem número 13 vamos a conseguir el mensaje de seguridad sobre las amenazas que ya han sido identificadas. Ya en el 201 vimos el primer mensaje de seguridad, y ahora aquí confirmamos que hay algunas amenazas. Bueno, vamos a trabajar y se coloca aquí, importante con esto es que todos los líderes de ramas, escuadras de trabajo, así como el staff, deben garantizar de que todas las personas involucradas en la respuesta del incidente conozcan cuál es el mensaje de seguridad. Rutas de evacuación, puntos de concentración, áreas de concentración de víctimas, etc. El pronóstico del tiempo se empieza a colocar acá en la mayoría de los reportes, tiene mucho que ver hoy en día para los respondedores de emergencia y los planificadores, tiene que ver mucho con el pronóstico del tiempo, tomando en cuenta de que si hay exceso de calor, si hay mucho frío, si está lloviendo mucho, de eso va a depender también la respuesta al tipo de operaciones, la deshidratación del personal, el cansancio excesivo. Entonces, todo eso son cosas que también debe revisar el oficial de seguridad, que más adelante vamos a conversar sobre esta persona. Por supuesto, en la parte inferior, como les comenté, preparado por el jefe de la sección de planificación y aprobado por el comandante del incidente. Y acá en el tercer cuerpo de este formulario vamos a conseguir el organigrama del periodo operacional que fue diseñado para desarrollar todo esto. En el principio, en el 201, vimos que hay un organigrama que nos va a permitir ver la estructura de cómo es, pero eso no necesariamente significa que se va a quedar de esa forma. Puede ser modificable. Y entonces nosotros vamos a ver un organigrama adaptado a la necesidad el incidente que estamos trabajando. No un organigrama como que fue diseñado para una respuesta de estructuras colapsadas, no probablemente sea el mejor para un incidente con materiales peligrosos o un accidente de vehículos o un incendio estructural. O sea, los organigramas varían de acuerdo a el tipo de incidente y el tipo de organismo u organizaciones que responden a ese tipo de incidente. Y aquí vamos a hablar del formulario 203, que nos habla sobre el listado de personal y las asignaciones de posiciones. Ya nosotros vimos hace unos minutos que en el 202, del 201 y el 202, colocamos en un organigrama quién se va a encargar de, o sea, cuáles son las posiciones que vamos a necesitar. Para llevar un mejor control, los líderes, administradores, deben dejar asentado quiénes son las personas responsables de qué y cada cosa dentro de la estructura. En este formulario, el comandante del incidente, por supuesto con el jefe de planificación, descargan la información con nombre y apellido de quiénes son los que se encargan de cada uno de esas sesiones de trabajo.
Ya, esas sesiones de trabajo que que vamos a conocer aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vemos acá el listado de asignación, nombre del comandante del incidente, fecha de preparación y hora de preparación. ¿Cuál es el periodo operacional? Recuerden que esto pudiese variar. Hay mucha gente que entra a una operación, pero también tiene que salir. El comandante del incidente y el staff. Aquí se coloca el nombre del comandante, el comandante adjunto. Ya aquí podemos ver bien importante una de las grandes interrogantes que siempre nos hace la gente: ¿cómo hacemos si tenemos un solo comandante y duramos 8 días de operación? Un incendio forestal. Entonces, una de las grandes errores que probablemente cometemos mucho, que pensamos que cuando hablamos de comandante, asumimos que es una persona. Y el comandanza podemos hablar de que puede ser transformado ese cargo en una comandancia, donde pueden haber un comandante adjunto, asistente, que puedan de una u otra forma poder apoyarse para ir manteniendo la operación, porque la gente también se cansa con operaciones de corto y mediano aliento. Dentro del staff está el oficial de seguridad, el de información pública y el de enlace. Aquí tenemos al staff. Por supuesto, acá en el ítem número 6 vamos a colocar aquí qué instituciones están participando, ¿verdad? Y el nombre de las personas, que tiene que ver con los representantes institucionales. Después vamos a conseguir en el ítem número 7 la sesión de planificación, sesión bien interesante porque crece también muchísimo de acuerdo a las necesidades. Gente que está regularmente trabajando en la oficina, en el puesto de comando, precisamente analizando todo lo que está sucediendo para ellos adelantarse a la respuesta. Por supuesto, un jefe, un adjunto, y cuáles son esas unidades de recursos que se necesitan, estas unidades de situación y así sucesivamente. Unidades de movilización, y ahora también hablamos no solamente de los técnicos y especialistas, sino que también de las unidades, de los procedimientos que tienen que ver para la desmovilización de todo ese material. Una de las cosas que yo considero bien importante tiene que ver con la sesión de logística, que tiene mucho que ver con, y que me parece a mí muy importante la importancia que hoy en día se le dan a las sesiones de logística, porque una operación es exitosa, por supuesto, si tiene un excelente equipo humano que trabaje el tema de la logística. Bueno, tienen un jefe, un adjunto, hay ramas de apoyo, coordinaciones, ramas de servicio. Y aquí hay un tema bien interesante en la rama de servicio, que es la unidad de comunicaciones. Una de las grandes interrogantes que siempre nos hacen: ¿quién es el que se encarga de trabajar todo lo que es la bitácora, el manejo de las comunicaciones? Porque como habla la plataforma y donde dice que se tiene que trabajar bajo un comando y donde las comunicaciones son centralizadas a través de una comunicación estándar, bueno, aquí lo vemos. Para los que han pensado siempre que las comunicaciones las lleva operaciones, hemos estado equivocados durante muchísimo tiempo, y realmente, como dice la estructura, comunicaciones está en una unidad dentro de la sesión de logística que le presta servicio a todo el resto de las sesiones de trabajo, como operaciones, planificación, administración y por supuesto el staff. En la sesión número 9 tenemos la sesión de operación, que bueno, son los que ejecutan el trabajo que se planifica, y bueno, allí vamos a tener a un jefe de sesión, jefe adjunto, tenemos todo el personal, tenemos las ramas que se van a dividir en divisiones, grupos, también tenemos ramas y grupos y sesiones de operaciones de especialistas, y por último tenemos la sesión de administración y finanzas, quienes son los que se encargan de llevar todos los registros de todo lo que se invierte en la operación. Con esto estamos finalizando el formulario número el SCI 203, y damos paso al 204, que tiene que ver con las asignaciones tácticas. Un formulario que hay gente que me comentaba hace poco que no conocían, pero que de una u otra forma nos permite a la gente por supuesto a los que van a trabajar el tema de operaciones, poder llevar un mejor registro.
tiene que ver, bueno, y aquí también estamos hablando, el ítem 1 nos habla del número del incidente, fecha y hora de preparación, el periodo operacional, la fecha de inicio de ese periodo operacional y, por supuesto, la fecha y hora de finalización de ese periodo operacional. Cabe la pena destacar que los periodos operacionales que utiliza la gente de planificación no son los mismos tiempos que utiliza la gente de operaciones. Mucha gente piensa que yo puedo colocar un periodo operacional de 3 horas y sirve para tanto operaciones como para planificación. Y es importante recordarle que no es el mismo esfuerzo físico, trabajar a la intemperie, trabajar bajo unas condiciones que generen muchísimos riesgos. Esto no significa que la gente que trabaje en las oficinas, en el puesto de comando, no esté en situaciones de estrés. Por eso se colocan periodos operacionales, porque las personas que están durante muchísimo tiempo sentados también tienen que desarrollar todo lo que tiene que ver con pausa activa, el tema de la ergonomía, que tiene que ver con un trabajo bien importante que lo hace el oficial de seguridad, de supervisar de que todas las personas estén trabajando de la forma más cómoda posible. En el ítem número 6, dentro de la sesión de operaciones, vamos a ver de que ya el jefe de la sesión de operaciones asigna ya directamente responsabilidades a diferentes sesiones. Coordinación de ramas, supervisión o división de la sesión, supervisiones de grupo, los líderes de fuerzas de tareas si las tiene, los líderes de equipos de intervención, si hay recursos simples, si hay algún encargado de una unidad específica, etcétera. Quiénes son los responsables y bajo qué cargo de quién, cuáles son las posiciones o dentro del equipo de trabajo y qué va a desempeñar, cuál es la asignación táctica. Y yo siempre pongo un ejemplo que a mí me gusta siempre recalcar el tema de seguridad, porque mucha gente pregunta, bueno, ¿cuánta gente son los oficiales de seguridad? ¿O es el oficial de seguridad? No, oficial de seguridad, hay un jefe de seguridad en el staff, pero a partir de que de allí, dentro de la estructura hacia abajo, se generan ramas, divisiones, grupos, fuerzas de tarea. En cada célula, en cada unidad de trabajo, hay un oficial de seguridad que debe reportar directamente al oficial de seguridad, que en este caso va de orden ascendente, ¿no? El movimiento de la información o el flujo de la información. Por supuesto, el número de personas que tienen a cargo, qué tipo de observaciones hay, porque aquí siempre es bien importante escuchar a las personas que están desarrollando el trabajo, porque se pueden conseguir estrategias que permiten el desarrollo del trabajo mucho más sencillo, mucho más rápido. En el ítem número 8 vamos a ver, se coloca la fecha y hora y por quién fue preparado para que quede un debido registro, y dentro de la sesión de operaciones, quién lo aprobó. Y en el caso de uno que no ha cambiado mucho, que viene la misma codificación de la versión anterior, es el formulario de comunicaciones o de plan de comunicación, que es el formulario 205, que nos va a permitir, y como nos dice la base de la plataforma, establecer un plan de comunicación único. Bueno, el encabezado, como les he venido comentando, siempre es el mismo. Nos habla del periodo operacional, el nombre del incidente, la fecha y hora, el principio y el final del periodo operacional. Y ya aquí con este formulario nosotros podemos trabajar qué sistemas y qué equipo tenemos, qué canales, en el ítem número 6 y 7, qué canal vamos a estar utilizando. Ya no vamos a tener que estar pegando gritos en las operaciones. Vámonos al canal número tal cosa. ¿Por qué? Porque ya lo establecemos. La gente que se va incorporando simplemente busca el plan de comunicación y ya sabe cuál es el canal de comunicación que se está trabajando. ¿Quién lo ha asignado? ¿Verdad? Y cuál es la ubicación de ese equipo de radiocomunicación y ese operador. Y si hay alguna observación, se coloca allí, y en el ítem número 11, nos aparece que quién es el responsable o el líder de la unidad de comunicaciones, y que firma este formulario y que queda establecido para
para tal fin. Es importante que este formulario en particular debe ser, se debe hacer copia o se debe duplicar y se le debe colocar a todas las unidades que recibieron el formulario 202, que es el de planificación, donde están establecidos ya los incidentes. ¿Por qué? Porque en el incidente me dice que ya debo tener que establecer un plan de comunicaciones. Aquí ya está listo el plan de comunicaciones y listo para desarrollar. El otro importantísimo, el otro importantísimo es el formulario 206 o plan médico, que nos va a permitir, importante con esto, es que hay unas notas muy interesantes. En el formulario número 206, en la parte inicial, el mismo encabezado, la fecha y hora de periodo operacional, que nos permite de una otra forma llevar el registro, en qué momento, cómo vamos a hacer. Y aquí se separa en 3 bloques este formulario, que es un solo cuerpo, pero se separa en 3 bloques, que nos permite hacer cosas con este formulario. Uno, el primero, y que nos permite reforzar muchísimo, tiene que ver con las instalaciones. ¿Ok? ¿Cuál es el nombre de la instalación? Esto lo vemos en el ítem número 6. La información geográfica o la ubicación geográfica de dónde está esa instalación médica. ¿Cuáles son esas coordenadas? Nombre del responsable y forma de contacto. Nombre y número de teléfono. Tipo de servicio que presta, si es una institución médica, de asistencia médica, qué tipo de servicio puede prestar, y si en el ítem número 11, las observaciones. Después tenemos en el otro bloque el número, en el bloque número B, los servicios de ambulancia requeridos, o como dice allí, adicionales en el incidente, que ya sabemos que deben estar, ponerse a la orden y quedar en el área de espera. Aquí hablamos de la clase y tipo, tenemos que conocer el tipo de vehículo, no solamente hablamos probablemente solamente de ambulancia en el área de espera, particularmente este es para ambulancia, pero para otro tipo de vehículo también hay que llevar los registros. La ubicación, ¿verdad? Geográfica, hablamos de los responsables o el responsable, el tipo de servicio que prestan, tomando en cuenta de que todas las ambulancias no siempre todas tienen el mismo estándar, por eso hay una clase y un tipo, y si hay un tipo de observaciones. Y en el bloque número C, el bloque C, perdón, hablamos de los hospitales donde nosotros, que nosotros vamos a tener previsto para el personal de respuesta. Siempre cuando trabajamos, sobre todo en los temas de oficial de seguridad, recalcamos que cuando se establecen los planes y para las personas que respondemos a emergencia y a desastre, los planificadores deben establecer como una prioridad cuáles son estas salas de emergencia o estos centros hospitalarios donde se van a destinar especialistas para atender a personal de primera respuesta o personal especialista que resulte herido en las operaciones. Eso es algo que se ha venido trabajando a través del tiempo para mejorar esas capacidades, para mejorar las respuestas, y para una otra forma evitar que tengamos gente nuestra lesionada o mal de salud después de una operación. Importante con el formulario 206 del plan médico. Este formulario tiene un solo cuerpo, tomando en cuenta que, bueno, regularmente las personas responsables de esto administran lo que es el área de concentración de víctimas. Y hay un formulario que también nos va a permitir trabajar la segunda parte del área de concentración de víctimas, que es el formulario de SCI 207, que, como les he venido conversando, en la parte superior ya nos habla del nombre del incidente, el lugar y el registro, si hay un área de concentración de víctimas y hablamos de una unidad médica, porque puede haber una unidad médica cerca. ¿Quién es el responsable y la posición de este lugar?
En el ítem número 4, a partir del número 4, llevamos un registro de nombre del paciente, sexo, en el ítem número 5, edad, y aquí aparece en la clasificación, este es el ítem número 7, que no nos aparece en este formulario acá, no nos aparece reflejado acá, pero es el ítem número 7. En el 8, el lugar de traslado o personas atendidas, y en el 9, traslado, pero no, que se necesita traslado, pero no, que el traslado no es requerido, y en el ítem número 10, la fecha y la hora. Me regreso al ítem número 7 porque habla de la clasificación, y hago una clasificación en color rojo, amarillo, verde y negro, que muchos de ustedes ya lo conocen porque tiene que ver con las tarjetas, que ya las conocemos como tarjetas universales para lo que es la atención de saldo masivo de víctimas. Entonces, que la hemos visto al principio en la lámina de formularios, y ahora la vemos acá, que esta tarjeta nos va a permitir, si estamos trabajando con saldos masivos de víctimas, no solamente apoyarnos con la tarjeta, sino que con el registro de víctimas podemos llevar un control detallado para que nos quede esta información acá. Después vamos a trabajar y vamos a pasar directamente al formulario 211. Este formulario tiene unas características bien importantes, porque en este formulario, que inicialmente nos va a permitir llevar el registro y el control de los recursos. En este caso de las herramientas, equipos o accesorios. Nos aparece acá en el ítem, bueno, fecha y hora de preparación, lugar de registro, que nos aparece acá, y entonces nos va a aparecer en los ítems aquí abajo, por quién solicita, ¿verdad? ¿Quién solicita este recurso? ¿Cuál es la fecha? ¿Cuál es la hora? ¿Qué clase y qué tipo? Si existe alguna codificación asignada en el incidente de ese recurso, la fecha y la hora, y si arribó. Y en este caso muy particular, ¿quién está proporcionando eso? ¿Qué institución? Si en este caso hay una matrícula, ¿verdad? Y la cantidad de personas. Si estamos hablando de que es una unidad de supresión de incendio, bueno, esa unidad de supresión de incendio, como ya lo conocimos en la parte teórica, para que sea un recurso simple, debemos saber de que no solamente viene el vehículo, sino que debe venir con toda su tripulación. Para eso es el formulario 211, que nos va a permitir llevar un resumen detallado de los recursos que están ingresando a el área de espera. En el ítem 10 de ese mismo, de este mismo formulario, conocemos si está disponible o no disponible. Recordamos que muchas veces hay equipos, carros, herramientas, equipos, accesorios que entran a una operación en buen estado y en la operación se dañan. Y bueno, eso hay que registrarlo, porque ¿quién lo asignó? Si ya entramos, esto aquí empezamos a hablar de la desmovilización, ¿por quién? ¿Qué fecha y hora? Y si hay alguna observación en particular de ese recurso. Hay una línea de cada uno de ellos por ahí. Y vamos a pasar al formulario, ya que vimos el 211, vamos a pasar al formulario 214, que muchos lo conocemos como el bitácora, donde llevamos la bitácora. Ahora este es un formulario que lo conocemos como el registro de actividades. Y en este registro de actividades, nosotros, como en todos los formularios, el nombre del incidente, la fecha y la hora, el periodo operacional, inicio y fin, cuál es la persona que está a cargo y qué posición ocupa dentro de la estructura. La lista de personal en el ítem número 8, la lista de personal asignado, quién es, qué posición y a qué institución pertenece.
para que esto inclusive nos puede permitir a nosotros, dentro de cada sitio, en el caso muy particular de comunicaciones, quien lleva el registro, antes se recomendaba que toda la bitácora la llevaba comunicaciones, y la seguimos recomendando que debe ser de esa forma porque el flujo de información dentro de la operación pasa a través de las radiocomunicaciones. Regularmente sucede de esa forma. Y en el bloque o en el ítem número 8, quienes están trabajando y en qué posición, todo lo que es el levantamiento, recopilar la información. Y en el ítem número 9, en el registro de actividades, dificultades, que nos aparece allí registrado allí, hora y acciones. Aquí ya el departamento o la unidad de comunicaciones va a permitir llevar el registro paso a paso de qué está sucediendo y qué está transmitiendo, quién, por qué y para qué. Inclusive cuando esto se maneja de forma digital, se lleva un mejor control porque es infinito, y porque si lo llevamos con un tradicional a papel hay que escribir muchísimo y después hay que hacer el resumen de todo eso. Hay un formulario que probablemente para muchos pase a ser de los nuevos formularios que hemos estado conversando en los últimos años, que tiene que ver con los procesos de desmovilización, que cuando hablamos de INSARA, que venimos hablando que no solamente es importante los procesos de movilización, que llevan unos estándares, sino también de los procesos de desmovilización, que también tienen otros estándares. ¿Por qué? Porque para los que nos ha correspondido dirigir operaciones, sabemos que no culmina la operación hasta que todo el personal y el recurso esté en la base de forma segura, realizando la reunión de levantamiento de información para de una u otra forma determinar cuáles son los aspectos positivos y por mejorar, o conocidas como los debriefing. Eso es bien importante. Perdón. En este formulario, en el 201, nosotros nos va a permitir verificar la salida de la escena de todos esos recursos que hayan completado la misión y los que estuvieron concentrados allí de forma preventiva. Acá en este formulario nosotros vamos a conocer tiene unas características, particularmente este formulario tiene 4 cuerpos. Y se va a trabajar de una forma muy particular por unas sesiones de trabajo que voy a describir. Por supuesto, la participación así tiene que ver con operaciones, logística y administración, el trabajo con este formulario. Y fíjense algo bien importante, en el encabezado vamos a conseguir el nombre, la fecha y la hora, el periodo operacional y el tiempo estimado de conclusión de todo lo que del proceso de desmovilización. Tomando en cuenta que operaciones tiene que supervisar muy bien el tema de recoger, de levantar, de preparar. Logística tiene que mantener, revisar cuando es una operación con mucha movilización, y seguridad de trabajar el aspecto de supervisión, porque si algo sucede, cuando revisamos los índices de accidentes en operaciones, los índices de accidentes en operaciones, en equipos de respuesta, los más altos son precisamente en los procesos de desmovilización. ¿Ok? Uno, en el momento de movilización, porque, bueno, probablemente exceso de velocidad, exceso de confianza. En las operaciones, puntualmente hablamos de las condiciones y actos inseguros, que por eso es que se debe supervisar al detalle. Pero cuando hablamos de movilización, ya hablamos de que el personal ya tiene exceso de confianza, está mucho más tranquilo, más relajado, como dicen por allí, bajan la guardia y entonces probablemente ahí es donde se produzcan los accidentes. Entonces, por eso es que ese periodo de desmovilización debe ser muy bien supervisado.
Aquí hay algo bien importante, bueno, que ningún recurso retorna o abandona la escena sin la debida autorización de la plataforma estructural que ha permitido completar todo esto. En este formulario, en el ítem número 5, nos pregunta allí que si se completaron o se completó todas las actividades de acuerdo al plan de acción del incidente que se diseñó en el 202, perdón, completar y entregar todos los formularios del sistema de comando de incidente a la unidad de documentación de la sección de planificación y los formularios 202, 211 y 214 de cada periodo operacional que deben ser consignados precisamente a la unidad de documentación. Se recomienda a cada unidad realizar los debidos aspectos de reunión para verificar los aspectos positivos y por mejorar, precisamente porque ese es un trabajo de cada líder. Y por supuesto tenemos que hablar sobre todo el proceso de desmovilización y se regresan todos los recursos asignados a la sección de logística. Esto después lo firma la sección de planificación y si hay algunas observaciones en particulares acá, se dejan asentadas allí. En el bloque, en el ítem número 6, que vamos a ver posteriormente, ahora aquí, aquí viene una parte bien interesante. Este es en el hoja número 2 de 4 que tiene este formulario, la lista de verificación de la sección de operaciones. Aquí podemos ver que se va a completar, ¿verdad? La sesión de acuerdo al PAI, la organización de los recursos que se van a desmovilizar, la cercanía, los costos, las necesidades, la clasificación, se dispone adecuadamente de los residuos y desechos. Importantísimo. Tratamos de dejar la escena lo mejor posible y los desechos no deben quedar allí. Y bueno, se completan una serie de formularios de esta sesión de operaciones como el 204, el 207 y el 214, que deben de ser consignados a la sesión de documentación de la unidad de planificación. Posteriormente hay una serie de ítems acá de recomendación de algunos registros que se deben hacer y hay unas observaciones que se recomienda, si existen, colocarlas acá. Y después en el ítem número 7 hay una lista de verificación de la sección de logística, donde se van a revisar unos aspectos de acuerdo a la visión de ellos, el completar las actividades de acuerdo al plan de acción del incidente, a organizar los recursos para la desmovilización de la misma forma como se registraron, ¿no? Se recogen, se clasifican, se les hace mantenimiento, algo bien importante, con todo esto y se recalca en la mayoría de los documentos, que si usted guarda el equipamiento sin mantenimiento, cuando vaya a salir a una nueva operación, esos equipos no van a estar habilitados adecuadamente, ¿no? Por supuesto, hablamos de los residuos que hablamos anteriormente en el penúltimo ítem acá. Y completamente entregamos todos los formularios a la unidad de conmutación, que aquí ellos particularmente el 205, que es el plan de comunicaciones, el 206, el 27 y el 214. La sesión de logística que debe entregar a la unidad de documentación de planificación. Y en la hoja número 3 de este formulario, la unidad de logística en este caso de logística también, pero la unidad de instalaciones, donde viene el trabajo duro de, bueno, limpiar, desmontar, embalar, todo lo que tiene que ver las instalaciones, carpas, equipo. Se recoge el material, se clasifica, se le hace mantenimiento, se aseguran las instalaciones. También trabaja la unidad de provisiones, que se encarga de todo lo que tiene que ver con los bienes y que se deben contabilizar, por supuesto. La unidad de apoyo terrestre,
en caso de mantenimiento de todos los vehículos, la inspección y el debido transporte, la unidad de alimentación, que por supuesto tiene que hacer un trabajo de asegurar todo lo que tiene que ver con los alimentos, el mantenimiento, el embalar todos los insumos que quedaron, que no fueron utilizados en el incidente. Y la unidad de comunicaciones, que es una de las últimas que termina recogiendo el material, porque de una otra forma, bueno, uno de los servicios más importantes, que es el servicio de comunicaciones y también de telecomunicaciones hoy en día. Y no solamente radio, porque hay mucha información que se maneja a través de computadoras, internet, levantamiento de información, o sea, no solamente radiocomunicaciones, tenemos que hablar de telecomunicaciones. Y bueno, se aseguran todo eso y se verifica, se completa, y si hay alguna observación, se deja sentada. Y después, por supuesto, viene la unidad de la sesión de administración y finanzas, que va a completar, igual que el resto de las sesiones, del plan de acción del incidente, completar y entregar los formularios a la unidad de documentación. En este caso muy particular, ellos trabajan con el 214, que es la recepción de los registros o la rescisión de los recursos y hacia dónde van a estar. Por supuesto, hay que realizar una reunión para los señores que se van a encargar de la administración y de las finanzas, revisar los aspectos positivos y por mejorar, instruir a todo el personal sobre la desmovilización, realizar, verificar, ¿verdad?, que si todo lo que se recibió quedó asentado en documentos, realizar los cierres contables, finalizar todos los informes de tiempo, hora hombre, importantísimo. También estamos hablando de los pagos pendientes, si hay que hacerlo, si hay que devolver algún recurso, si se va a completar, y completar en observaciones si hay algo que está allí. Por supuesto, esto, quién lo preparó y la posición que va a descargar. Hay otro formulario que vamos a observar acá, que es el 202, que es el de prioridades y asignaciones de los recursos. Este formulario nos permite llevar mucho más rápido, sobre todo la gente de planificación, dónde van a estar ubicados los recursos. Importantísimo. Aquí estamos hablando de qué área de comando se va a trabajar, que la hoja de trabajo, bueno, que aparece descrita acá, la fecha y hora de preparación, el periodo operacional, y aquí aparecen unos recursos del incidente, recursos disponibles que se van a descargar acá, las prioridades que se tienen del incidente y el incidente. Se requiere, tiene, falta y si tiene prioridad. Los recursos, esto para planificación, porque si existe un inventario de recursos que se están solicitando, se pueden colocar acá y se pueden ir asentando si ya se solicitaron, si vienen en camino, si ya llegaron, vamos a trabajar con el formulario 214 para darle ingreso a la bodega. Para darle ingreso a la bodega, que va a estar trabajando todo lo que es el despacho del material. Y por supuesto acá, en el ítem número 7, todo lo que tiene que ver con las observaciones, si hay algunas en particular, el área de prioridades, el total de recursos requeridos, total de recursos faltantes, si faltaron, y bueno, quién preparó y qué posición estaba esa persona para preparar este formulario. Y bueno, les comenté al principio de que muchas de las preguntas que nos hacen es quién se encarga de llenar cada uno de los formularios. Acá en esta tabla que ustedes pueden observar, podemos ver un resumen donde se identifican los formularios, ¿verdad? Lo vemos acá. El nombre del formulario, el número de páginas que tiene, si debe completarse y por quién,
¿Y por qué? ¿Cuándo debe completarse? Acá en la mayoría nos dice que es por el periodo operacional o por incidente. Y, bueno, ¿quién los va a trabajar? Entonces, en principio, vemos que, tomamos un ejemplo, en el caso del 201, el, el comandante del incidente, ¿verdad? Prepara y completa, aquí aparece abajo una leyenda, prepara y completa, se asegura de que sea completado y mantiene y entrega la unidad de documentación. Esto, el 201, porque es el primero y que regularmente el comandante del incidente. Pero cuando hablamos del 202, estamos hablando de que trabaja muchísima gente con el 202, porque trabaja el comandante, se encarga de, lo revisa para informarse y la sesión de jefe de sesiones, de alguna de las sesiones que vemos acá, con el 202 en particular, la unidad de situaciones que está dentro de planificación, lo mantiene y lo entrega a la unidad de documentación y por supuesto hay uno, en el caso de la desmovilización, registro de recursos, se encarga de implementarlo. ¿Okay? Todo esto lo implementa. Y los jefes de sección, algunos que los revisan y para mantener informado a las sesiones de trabajo. Esta tabla es muy recomendable para los planificadores o comandantes de incidentes porque cuando vayan a trabajar con los formularios, de una u otra forma no solamente supervisen que la gente haga la operación, sino que también se completen los registros. Eso es muy importante. Ya para concluir esta sesión de trabajo, que es bien importante comentarles a todos y cada uno de ustedes, la aplicación de formulario, mucha gente comenta y me pregunta, caramba, ¿cómo hacemos para de una u otra forma poder dominar los formularios? Porque esto ha sido un reto que muchas instituciones asuman que el implementar los formularios para poder trabajar. Lo llevan de forma empírica, lo llevan el registro en un libro, y mucha de la información se pierde. Una de las cosas bien importantes que vamos a ver, que podemos apreciar con el tema de los formularios, es que si hay procedimientos que deban ser estudiados y que tengan que después ser procesados jurídicamente, esto sirve como soporte a los equipos de respuesta. Y eso es una de los temas importantes que deberían apreciar los comandantes, los líderes de unidades, cuerpos de bomberos, tomando en cuenta no solamente los cuerpos de bomberos, protección civil en el caso de algunos países, sino que también los servicios públicos, porque la plataforma de sistema de comando de incidentes no solamente nada más para responder a emergencias, también donde se involucran muchos servicios públicos. Emergencia no es nada más para bomberos, policía o protección civil o defensa civil, es para otros tipos de instituciones que de una u otra forma responden localmente, en las municipalidades, en los cantones, etc. De una u otra forma, esto va a permitir mejorar las capacidades de los servicios de emergencia. Eso es parte de lo que queremos que de una u otra forma todos ustedes puedan ver, puedan manejar y puedan digerir. Parte de la recomendación bien importante con el tema de los formularios. Tomen procedimientos, aprovechen las guardias, las sesiones libres que tienen con el personal, tomen el libro donde registran los procedimientos y tomen los formularios y hagan la conversión. Traigan toda la información que están en los libros de novedades, tráiganla a los formularios. Y ustedes verán que probablemente van a conseguir algunos vacíos que van a empezar a determinar y van a empezar a conseguir debilidades que les va a ayudar a mejorar a que cuando salgan a otro procedimiento, a otra operación, van a poder completar y se van a familiarizar. Otra recomendación, hay que hacer simulaciones internas. Hay que simular un evento, probablemente a lo mejor no en tiempo real, en tiempo comprimido,
pero que el personal se siente con comodidad de trabajar con el formulario, y ustedes van a ver que eso les va a permitir tener un mejor equipo, un mejor talento humano, no solamente en operaciones, sino también administrando, que no solamente los que están en el escritorio, en el cuartel, en la estación, en el comando, haciendo el trabajo de administración en la sala de radio, sino también los que están fuera, los que se quedan en los vehículos. De verdad que de mi parte, un honor gratísimo poder trabajar, haber trabajado con ustedes esta sesión.